Hola amigos, aquí estamos Juan Carlos Escalante y Alexis de Anda saludándolos desde Chignahuapan, Puebla, un lugar muy bello conocido por sus esferas navideñas y por tener una bonita naturaleza, hay mucha neblina y árboles, es una cosa muy hermosa. Así que vamos a visitar muchas cosas muy padres. Vamos a empezar con la fábrica de esferas, está padrísimo. Vamos a conocer cómo y nos van a dar chance de arruinar un par de esferas. ¡Yes! También vamos a dar una vuelta por el centro histórico, a conocer su historia, el Palacio Municipal, el kiosco. Tienen sus particularidades que no tienen otros lugares de México. Vamos a conocer las hermosas y monumentales cascadas de Quetzalapan. ¡Qué bonito! También vamos a ir a la ex hacienda Amoltepec, a ver qué tradiciones llevan por ahí. Y pues todo esto y mucho más, amigos, en Explora. Ya saben, empezamos ahora así, con un... Es un baile especial que le hicimos Juan y yo a Chignahuapan. Es el baile de... Es un baile... Chignahuapan es una ciudad ubicada en la parte norte del estado de Puebla. Su nombre proviene de las palabras en náhuatl Chignahui, que significa 9, atl, que significa agua, y el sufijo pan, que significa sobre. El conjunto quiere decir sobre las 9 aguas. La pieza exhibe en su centro un kiosco pintado con colores vivos, siguiendo un estilo decorativo mudéjar que se ha convertido en un atractivo turístico. Es el único de todo México construido en madera y que además tiene una fuente bajo su techado. Nos encontramos en el hermoso Zócalo de Chignahuapan. Estamos aquí con el director de turismo, José Carmona, que nos va a platicar un poquito acerca de este Zócalo y toda la actividad que hay ahorita, ¿no? Primero que nada, bienvenido a Explora. Gracias, un saludo a todos, bienvenidos a Explora Chignahuapan. Los recibimos con frío, pero muy cálidos aquí en Chignahuapan. Y bueno, pues los invitamos a que vengan precisamente a conocer Chignahuapan. Estamos en un kiosco estilo mudéjar, único, muy especial, con una historia particular y que seguramente pues lo pueden venir a disfrutar. Pero además pueden venir a disfrutar aquí en Chignahuapan el entorno que pueden ustedes ver. A nuestra espalda está la iglesia de Santiago Apóstol, que bueno, pues es una iglesia construida por los nativos, tiene alguna influencia que es local y bueno, pues ahí ustedes pueden ver sus alegorías, sus columnas, sus acabados, sus tallados, que eso le da un toque muy en particular. Tenemos aquí, pueden visitar a nuestro queridísimo y ya difunto Capulina, que hace unos días fue su aniversario luctuoso, pero que fue de aquí de Chignahuapan, y que bueno, hay historia, hay lugares, hay información que la pueden recabar prácticamente. Bueno, aquí es el Zócalo en donde Chignahuapan se reúne, en donde Chignahuapan o los chignahuapenses vienen y pueden disfrutar de un buen fin de semana, de un dominguito. Wow, increíble, muchas gracias. Pues ahora sí que hay tanto que ver, tanto que explorar. Por ejemplo, empezando el kiosco, ¿no? Decías que tenía una historia particular, nada más para cerrar con eso. Sí, pues la historia particular es que abajo del kiosco tiene una fuente que hace ya muchos años, cuando se creó el municipio, esa fuente abastecía prácticamente a los pobladores que eran aquí alrededor. Y ellos venían aquí a tomar el agua. Se reunían todos los fines de semana. Se generó una famosa orquesta municipal, una orquesta sinfónica, y entonces pues no tenían con qué cubrirse. Pasa el creador de este estilo, que traía ese concepto y era de moda en ese tiempo, y bueno, él plasma el kiosco, lo crea, lo genera con madera que es de la región. Tenemos un excelentísimo bosque acá en la zona, que somos el primer productor estatal de bosque y de mantenimiento de bosque. Y entonces, aquí donde estamos ahorita, se subía la filarmónica todos los domingos y la gente venía, los escuchaba, se reunían y era el punto de encuentro. Estamos diciendo que estamos sobre el corazón de Chignahuapan. Sí, qué hermoso, una vista espectacular y un lugar muy bonito. José, muchísimas gracias por la entrevista. No, los esperamos aquí en Chignahuapan. La parroquia de Santiago Apóstol destaca por su sorprendente fachada ornamentada por un artista nativo.
excelente muestra del estilo barroco indígena o Tetitki, que se caracteriza por la profusión de imágenes y decoración con motivos fitomorfos. La portada está presidida por la imagen de Santiago Apóstol a caballo. Continuamos nuestro recorrido por Chignahuapan. Aquí estamos con Diana Laura, que es guía de turistas aquí, una guía de turistas oficial, ¿sí, verdad? Sí, así es. Por favor, que nos va a contar un poquito de la historia atrás de esta iglesia tan increíble, Santiago Apóstol y sus decoraciones enfrente de la fachada. ¿Cómo estás primero? Bienvenida a Explora. Muchas gracias, muchísimas gracias por su visita y por esta oportunidad que nos dan. Bueno, a nuestras espaldas tenemos la fachada de la parroquia de Santiago Apóstol. Este es de un estilo barroco indígena. Este estilo o esta fachada tiene plasmadas a 3 deidades prehispánicas en forma de mofa o burla hacia los españoles, ya que ellos no querían evangelizarse. Un momento, entonces la iglesia la decoraron burlándose amistosamente, supongo, del poderío español, ¿no? Sí, más que nada que cuando llegaba el evangelista, ellos llegaban y hacían todo lo que les pedía, arrodíllate, ora, reza, pero ellos a quien realmente le pedían el favor era su deidad prehispánica. Por eso observamos en la fachada las 3 deidades. En los contrafuertes como sinuosidades o caída de agua tenemos a Quetzalcóatl, la serpiente preciosa o la serpiente emplumada como la conocemos normalmente. En ambos lados de la entrada del acceso tenemos a 2 personajes que cargan un cuerno de la abundancia, en los cuales simbolizan el paraíso azteca o el Tlalocan. Y en la parte superior al acceso hay 3 personajes que hacen acción de soporte con brazos deformes simbolizando a Xolotl. Xolotl era el dios de lo deforme, la transformación o de lo feo. De ahí deriva el nombre del Xoloescuincle, guacholote y axolote. Ahorita les decimos guajolote y ajolote, pero si se dan cuenta no son unos animalitos muy agraciados por la naturaleza. ¿Cómo no? El ajolote está así. Siempre está sonriendo, es así, pero no les dan ansia a los niños sí, a agarrarlo realmente. Entiendo. No es como un conejito que quieres abrazar. Así es, ya en lo que observamos en la media naranja, que está en la portada, hasta arriba, tenemos a Santiago Apóstol en posición de batalla. Esta posición indica que él falleció o murió en batalla precisamente. Y se dice que los cascos del caballo representan o hacen el llamado al dios Mixcoatl, el dios de la serpiente nube. También se puede ver el inicio de la construcción de la iglesia y el fin de la construcción, ¿verdad? Realmente es el principio de la construcción y la fecha de la restauración que se le hace. Ajá. Ha aguantado bastante bien desde 1822 hasta ahora. Sí, así es. Realmente pues es una iglesia bastante pues única y además nos ha traído mucha historia. ¿Y qué nos puedes decir sobre el kiosco? Porque platicamos un poquito con el director de turismo, pero quisiera saber desde la guía de turistas cuál es el punto de vista. Perfecto. Bueno, el kiosco es un estilo mudéjar que este estilo nace a finales del siglo XIX. Bueno, a ver si lo podrían enfocar un poquito. Tenemos ahorita una forma octagonal. Está sostenido por 8 basas, que todo el kiosco es de madera a excepción de las basas. Las columnas que lo sostienen son estriadas. En el segundo nivel tenemos arcos de medio punto y techo de tejamanil. Y en la parte superior tenemos una veleta en forma de luna simbolizando el 9º mes árabe, el mes del Ramadán, que es el más importante en esta cultura. Y estábamos platicando de eso antes, ¿no? Que seguramente que el señor Apóstol Santiago pues murió peleando con los moros y ahora hay un monumento a la cultura. Así que todo se junta al final, ¿no? Sí, así es. Tenemos como que un poquito de todo acá. Yo me siento identificada con el kiosco porque me gusta mucho todo el arte moro y arabesco y también tengo un par de columnas estriadas aquí. Bueno, muchas gracias. No todas, he visto pieles perfectas. Es mentira, es maquillaje seguramente. Es Photoshop. Muchas gracias. No hay de qué. Oye Juan, ¿y del tema ese del que me estuviste hablando, ya sabes qué onda? ¿Cuál? ¿De quién es tu papá biológico? Pues mira, lo estuve pensando mucho y no sé, a lo mejor, quién sabe. Creo que deberías de estar cobrando regalías o algo, ¿eh? El Salto de Quetzalapan es una de las cascadas más impresionantes y más visitadas de la región, con una caída de 200 metros. El centro ecoturístico es ideal para familias ya que ofrece diferentes actividades de aventura y deporte extremo, tales como tirolesa, senderismo, rapel, tiro con arco, entre otros. Una de
de las maravillas naturales de este lugar son las cascadas de Quetzalapan. Nos encontramos aquí con Sandra, que nos va a platicar un poco de este lugar y de lo que ofrece. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? Bien, gracias, mucho gusto. Sandra, por favor, platícanos esta cascada, de dónde viene y a dónde va. Bueno, esta cascada viene de la laguna de Chignahuapan, Puebla, y va a caer hasta el río Jajalpan, que está cerca de Necaxa, Puebla. Del equipo Necaxa, que perdió... De donde estaba Luz y Fuerza del Centro. Ah, ya, porque nos decían, ¿no? Que esto era una hidroeléctrica antes, ¿no? Era una hidroeléctrica. En 1930 se inaugura, en 1935 empieza a funcionar como hidroeléctrica, genera energía para todo Chignahuapan y parte de Zacatlán. ¿Y cuánto tiempo tiene el parque ecoturístico? Nosotros como parque ecoturístico estamos trabajando desde 1992. Hasta la fecha, y ya de antes era cuando se generaba energía, y ya después pues le hemos estado dando más mantenimiento para el turista, y ya tenemos varias actividades como para tal. Digo, una de las actividades es bajar los 365 escalones, que digo, la bajada está fácil, vamos a ver cómo nos va con la subida, pero se tiene una vista impresionante de la cascada. ¿Qué otras cosas ofrecen? Tenemos tirolesa, tenemos puente colgante, alta tensión, tiro con arco, rapel, tirolesa infantil, tenemos escalada en muro para infantil. ¿Qué es alta tensión? Alta tensión son 2 cables de acero, uno arriba, uno abajo, que va sobre equilibrio, pero obviamente llevan su equipo de seguridad, como es arnés, casco y línea de vida. Claro, para todo están muy bien protegidos, todo está muy bien asegurado. Nuestro equipo es calificado y certificado. Ahora, me decía Sandra que también quieren poner otro rapel y otra tirolesa acá de este lado. Sí, afirmativo. Nuestros proyectos son poner la tirolesa de picada, que viene desde el mirador, del primer mirador hasta la cascada. Hasta acá es de picada. Y tenemos también el proyecto de generar energía otra vez, y tenemos otro proyecto de poner otro puente colgante. Bien. También si la gente quiere venir comer algo, arriba tiene restaurante y demás, ¿verdad? Tenemos el área de restaurante para la gente que no quiere comer lo que es bosque, lo que es en el bosque, pero tenemos el área de restaurante, tenemos también salón de eventos especiales para 15 años, primera comunión, bautizos, bodas. Tenemos también los asadores para la gente que quiere venir a convivir, comer carne asada, y tenemos las palapas. Tenemos tienda, tenemos souvenirs. Tenemos también el servicio de guías. Ah, pues una maravilla, de todo puede venir a hacer la gente, para todas las edades hay gustos, y es estar en la naturaleza. ¿Qué opina usted sobre presenciar una cosa como una cascada de estas? Bueno, pienso que es una de las las cascadas más altas del país. Mucha gente se confunde. Y parece que hay 3 cascadas con el mismo nombre, pero no con la misma altura. Pero esta es donde nace. Esta es donde nace. La original. Esta es la buena. Esta es la original, no se confundan ni se dejen engañar, esta es la original. No se dejen engañar, aquí está la mejor. Muchas gracias Sandra por la entrevista, y gracias a Quetzalapan por ofrecernos esta maravilla natural. ¡Juan! ¿Qué? Juan, quiero confesarte algo. ¿Qué? Que te quiero confesar algo. ¿Qué? ¿Cómo? La verdad siempre he estado enamorada de ti, Juan, desde la primera temporada de Explora. Te amo y quiero estar contigo, hacer una familia contigo. ¿Qué? No te oigo. Estoy enamorada de ti. Habla fuerte. Quiero estar contigo. No. ¡Ay, ya olvídalo! Ya, nada. No, ¿qué dijiste? Nada, Repítelo, porfa. nada.